A fines de julio, Iván Posada realizaba ese discurso cuando en su convención el Partido Independiente proclamaba la fórmula Mieres-Ramos. Y hoy nos visita Iván Posada, que lleva 10 años como diputado del Partido Independiente y en los primeros 5 remándola solo, porque era el único. Luego, como mejoró la votación de la lista del Partido Independiente, ya tuvo a Daniel Radío como compañero en la Cámara Baja. Pero bueno, ahora irá por su tercera legislatura porque ocupa otra vez el primer lugar en la Cámara de Diputados en la lista del Partido Independiente. Iván, buen día, ¿cómo te va? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo es justamente remarla solo? ¿Cómo fue llevarla adelante la vida de legislador contra todo el mundo en esos primeros 5 años? Pues supongo que te cambió el panorama después cuando entró tu compañero Radío. Bueno, ¿no? Por supuesto. Yo creo que ese periodo fue un periodo realmente difícil. Un solo legislador en una Cámara de 99 miembros se hace realmente cuesta arriba porque uno tiene que, de alguna manera, la responsabilidad de dar testimonio de la existencia de un partido político. Y eso significa, para poder realmente mostrar las posturas del partido, bueno, tratar de multiplicarse en los distintos ámbitos de las comisiones, fundamentalmente de la Cámara de Diputados, para dar ese testimonio, ¿no? ¿Y fue clave que ingresara un compañero tuyo a partir del año 2010? Es muy importante, porque en primer lugar ya uno divide el trabajo, se maneja con la posibilidad de estar, obviamente, en el propio ámbito de las sesiones o en el trabajo de las comisiones, la posibilidad de estar consultándonos y realmente intercambiando ideas. Eso supone un cambio cualitativo muy importante. Bueno, ¿cómo estás viendo los números? Porque, a ver, hay una tendencia del Partido Independiente a crecer. Fue en la elección del año 2004, cuando vos entraste como diputado nada más, llegaron al 1,9%, en la de 2009 2,5% más o menos, sí. Y ahora varias encuestas les dan en intención de voto un 3%, algunas muy buenas para ustedes le dan un 4%, que puede llegar a bajar, pero ahí andan. Y lo cierto es que si superan el 3%, lograrían meter a un senador por primera vez, Pablo Mieres, y 3 diputados quizá. ¿Ese es el panorama que ves vos? O sea, ¿ya te imaginás que van a superar el 3%? Sí, yo creo que venimos realmente con una perspectiva muy auspiciosa de lograr el objetivo de tener representación en ambas cámaras. En realidad ya la elección pasada quedamos a un tris, porque el tercer diputado lo perdimos por 6.000 votos. Muy poco, claro. Y la representación en el Senado de Pablo por 10.000. O sea que quedamos realmente a un paso de obtener una representación que hubiera significado, en el caso de la Cámara de Diputados, quebrar la mayoría absoluta del Frente Amplio, ¿no? Claro. Porque ese tercer diputado del Partido Independiente significaba el diputado 50 del Frente Amplio. Bueno, es por lo que van ahora, ¿no? Por quebrar la mayoría parlamentaria del Frente Amplio, pero que tampoco la coalición de blancos y colorados tenga esa mayoría. Yo creo que ese es el dato de la realidad. Lo nuevo realmente en un sistema político bastante congelado como el que tenemos en Uruguay es que creo que ninguno de los dos bloques va a tener mayoría absoluta. Creo que es el dato más relevante, lo cual significa un cambio cualitativo muy importante para el funcionamiento de la vida del Parlamento, para el cumplimiento del poder legislativo de lo que son sus cometidos esenciales establecidos en la Constitución de la República. Por un lado, el rol de legislar. Y allí importa que la legislación tenga, por lo menos, no solo el voto de un partido, sino mayorías más amplias, que respalden esas leyes. Y por otro lado, el contralor, el control del Poder Ejecutivo, que yo creo que es lo que se ha perdido fundamentalmente en estos últimos 10 años, donde el Parlamento se ha convertido en el convalidador de las decisiones que se toman en el Poder Ejecutivo. Pero aparte, si se llega a dar eso, pasan a ser ustedes las vedettes del Parlamento. ¿Por qué? Porque todos van a querer negociar con ustedes, van a precisar los votos de los diputados independientes y el voto de Mieres para muchas leyes. O sea que yo me los imagino a los demás partidos políticos tratando de lograr acuerdos políticos permanentemente con ustedes. Eso se viene ahora, ¿no? Si se concreta lo del más del 3%. Yo creo que si se da esa situación, yo creo que allí indudablemente el Partido Independiente pasa a tener un rol muy importante como articulador del sistema político, que creo que lo ha venido cumpliendo, porque en los hechos nosotros siempre hemos tomado una actitud de poner por encima los intereses del país y no a veces el mero cálculo electoral. Creo que lo hemos hecho
en todas las grandes leyes que se han discutido en nuestro país. Y bueno, es una forma de entender la política que creo que el Partido Independiente lo hace naturalmente. El Partido Independiente se sigue considerando la otra izquierda, de hecho, o sea, el objetivo muchas veces es captar votos de frente amplistas decepcionados y bueno, hay un frente amplista decepcionado en la fórmula ahora, que es Conrado Ramos, pero a ver, muchas personas se preguntan, ¿qué tiene de izquierda hoy el Partido Independiente? ¿Cómo lo explican eso? Bueno, yo creo que somos un partido claramente socialdemócrata. La definición entre izquierda y derecha parte de la base de la búsqueda de la igualdad. La igualdad de oportunidades yo creo que es una de las claves que define al Partido Independiente, fundamentalmente poniendo, por ejemplo, el acento en un tema que para nosotros es capital a los efectos de lograr una integración desde el punto de vista social, cuál es el tema de la educación. Hoy en nuestro país, lamentablemente, la educación se ha transformado en un factor determinante para consolidar lo que es la fragmentación social, porque los sectores más vulnerables son los que quedan más rezagados a la hora del aprendizaje. Ese cambio cualitativo, bueno, hace a lo que es justamente un partido de izquierdas, un partido que busca fundamentalmente la integración desde el punto de vista social. ¿No te pasa de recibir críticas de gente que dice, bueno, pero ustedes los del Partido Independiente están en la fácil siempre? O sea, matan al Frente Amplio porque tienen que criticar al oficialismo desde el lugar de oposición que ocupan, pero también le dan con un caño a blancos y colorados porque como nunca van a llegar al gobierno es muy fácil criticar, pero acá hay que proponer. ¿No te llegan esas críticas? Pero es que nosotros fundamentalmente nos destacamos por ser un partido proactivo. Yo quisiera poner en comparación lo que han sido las propuestas de otros partidos y las propuestas que ha realizado el Partido Independiente. Teniendo 2 legisladores, nosotros hemos estado, digamos, continuamente en una actitud propositiva en lo que refiere al trabajo parlamentario. No somos un partido que nos sentamos a criticar a los demás, por el contrario, somos un partido que nos comprometemos para tratar de cambiar las cosas. Y obviamente en las instancias electorales uno trata de establecer cuáles son las diferencias, pero en los hechos yo creo que nosotros hemos dado muestras de ser un partido proactivo fundamentalmente. ¿Y qué propuesta principal tenés para la próxima legislatura? Hay varias. Yo creo que tenemos que llegar a un grado de madurez en todo lo que es la gestión de los recursos públicos y particularmente estamos en la idea de impulsar lo que es la regla fiscal estructural como un elemento determinante para el manejo de los recursos públicos y consolidar lo que debe ser el desarrollo económico y social de nuestro país. Nosotros somos un país que lamentablemente, y han pasado administraciones de todos los otros partidos políticos, donde el crecimiento del gasto público digamos que crece tanto el gasto público como lo que crece el Producto Interno Bruto. Y en consecuencia, en los periodos de crisis ha pasado que el país tiene que realizar ajustes fiscales para tratar de seguir financiando lo que es un determinado gasto que está claramente sobredimensionado. Ese dato de la realidad me parece que lo tenemos que tener presente y este es un aspecto determinante. El otro aspecto determinante yo creo que es el cambio en la educación, donde necesariamente será importante lograr un acuerdo entre todos los partidos políticos. Por suerte ha habido ya un avance muy importante en una convocatoria que realizaron las cámaras empresariales, donde técnicos de todos los partidos participaron en la elaboración de un consenso básico que indudablemente podría ser el camino a recorrer en el próximo periodo de gobierno. ¿Con quién te sentís más afín para realizar acuerdos políticos, para lograr acuerdos? ¿O con quién te imaginás haciendo más acuerdos políticos? ¿Con Frente Amplistas o con blancos y colorados? Obviamente que yo creo que va a ser determinante quién en definitiva sea el próximo gobierno, y yo creo que el partido allí va a cumplir el rol al que tú te referías de alguna manera de dar gobernabilidad. Me parece que ese es el desafío que tiene el Partido Independiente para el futuro, y de hecho, como te decía, para nosotros esta ha sido una actitud que ejercemos naturalmente porque siempre hemos puesto por delante los intereses de nuestro país y los intereses de nuestra gente. Iván, se dio un hecho muy curioso con el Partido Independiente hace 2 años cuando se votó la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que incluía la despenalización del aborto o la interrupción voluntaria del embarazo. Vamos a repasar lo que dijiste aquel día en la Cámara de Diputados. Gusto.
Este proyecto opta por un camino intermedio, la senda del menor mal ante valores en conflicto. Desde mi concesión de la vida, rechazo el aborto, pero no estoy acá para imponer mi visión ética. Las leyes no refieren a la ética. Las leyes, señor presidente, refieren al bien común. En mérito a los puestos, señor presidente, aconsejamos a la Cámara la aprobación de este proyecto de ley. Quienes necesitan el aborto están desamparados en sus derechos. Por tanto, como dije hoy, una ley de despenalización del aborto no es una ley pro aborto, es una ley pro derechos. Estaremos habilitando a que todas las mujeres uruguayas, sin importar su condición social o económica, puedan acceder gratuitamente a toda la información, asesoramiento y contención necesaria para que libremente tomen una decisión consciente y responsable al amparo de la relación confidencial médico-paciente. Aquella vez, Iván, tuviste que ir para un lado distinto al que iba tu ladero, tu compañero de batallas en el Parlamento, Daniel Radío. Sí, ¿Cómo lo viviste? Ese tema estaba ya, yo diría, largamente conversado en el partido, porque cuando fundamos el Partido Independiente, éramos conscientes de que respecto a algunos temas teníamos visiones diferentes. Por tanto, desde un principio asumimos que el tema de la despenalización del aborto o el tema del aborto era un tema de conciencia y por tanto el partido como tal no iba a expedirse en ese tema. Y en el mismo año que se fundó el Partido Independiente, con el entonces diputado Ricardo Falero habíamos presentado un proyecto de ley que es básicamente este proyecto que en definitiva resultó aprobado con los votos del Frente Amplio, donde se establecía frente al tema del aborto una visión de incorporar la existencia de este conflicto de derechos que de alguna manera el camino que propone el proyecto de ley es de tratar de, a través de un consejo asesor, a través de profesionales asesores, tratar de darle a la mujer todos los elementos de juicio para poder decidir libremente. Y ese fue el proyecto que en definitiva, ante la imposibilidad que tenía el Frente de llevar adelante su propio proyecto de legalización del aborto, bueno, el que termina aprobándose en la Cámara de Diputados y consagrándose como ley posteriormente en el Senado, ¿no? ¿Y esto en aquel momento no afectó para nada la relación entre vos y Radío? Bueno, lógicamente que siempre este tipo de cosas, en el momento cuando se está defendiendo con calor y con lo que es convicción, una idea que además conmueve a la sociedad, genera siempre rispideces, pero creo que la sobrellevamos con la lógica que corresponde a un partido político que tiene por delante desafíos realmente importantes. ¿Cómo se hace para seducir a los indecisos a un mes de las elecciones? Yo creo que uno tiene que persistir en lo que ha venido haciendo durante todo el tiempo y tratar de convencer. No es una tarea fácil, porque el indeciso en particular a veces tiene una visión prescindente de la política. Creo que en general esa actitud es la que a la hora de realizar los estudios sobre la conformación de los indecisos, las empresas encuestadoras te lo informan. Es decir, es gente que normalmente está alejada de la política y por tanto, para un partido pequeño, para un partido que tiene una trayectoria menor, obviamente ese trabajo termina siendo decisivo. Y allí la apuesta fundamental termina siendo el último tramo de publicidad que busca de alguna manera apuntar a ese perfil del indeciso como una forma de tratar de convencerlo. ¿Crees que incide la publicidad del último mes, esa que arranca en horas nada más ahora? Y yo creo que incide para un porcentaje muy pequeño, incide. De todas maneras, esto me parece importante decirlo, este es un sistema político congelado. Cuando pasemos raya a lo que será la elección del 26 de octubre, seguramente veremos y confirmaremos que el movimiento que se da es mínimo. Siempre es mínimo, pero aparte a lo largo de los años es mínimo. Sí, pero increíble. Yo creo que en estos últimos 3 periodos es menos el movimiento, porque todavía, digamos, en el 2005 se dio el trasvasamiento muy importante de votos del Partido Colorado hacia el Frente Amplio.
Creo que fue un dato de la realidad. Sí. Pero a partir de allí como que el sistema se congeló y indudablemente ya en el 2009, y si comparamos con lo que es la realidad de la intención de voto hoy, prácticamente salvo el trasvasamiento de votos entre esos vasos comunicantes que tiene el Partido Colorado y el Partido Nacional, el resto del sistema como que permanece prácticamente congelado. El viernes pasado Daniel Martínez nos contó que él se está encargando justamente de dar charlas a grupos de indecisos, ¿no? O militantes conocidos que organizan reuniones y él les habla, o hasta en casa de familia, a las que va a hablarle a gente que se sabe que todavía no se definió. ¿Están haciendo lo mismo ustedes? Sí, sí. Pablo y Conrado están fundamentalmente participando en algunas reuniones de familia. Yo tengo pensado en algún caso que ya me pidieron. Es parte de una forma de tener un contacto más directo y, por cierto, yo creo que sigue siendo la política con el contacto directo una forma de convencimiento mucho más fuerte, ¿verdad? ¿Y siguen apostando al Frente Amplista decepcionado, frustrado? Y yo creo que allí hay indudablemente una cantera importante de gente que indudablemente se siente desilusionada con el Frente Amplio y que indudablemente ve al Partido Independiente como una opción válida, sobre todo para ponerle límites al Frente Amplio. Es decir, para darle la posibilidad, de pronto gente que a veces tiene decidido su voto en noviembre, pero que prefiere votar al Partido Independiente para ponerle límites al Frente Amplio. Bueno, justamente la otra vez Óscar Botinelli me decía en la radio que los que hacen la lectura de pensar en una segunda vuelta, juntando a toda la oposición de un lado y al frente del otro, se equivocan, porque él considera que ese 3% del Partido Independiente, o 3, algo, ojalá que para los intereses de ustedes sea un 4%, que ese porcentaje del Partido Independiente ni loco se vuelca con la calle pobre en una segunda vuelta. Él considera que la mayoría son votantes de izquierda que en un balotaje van a ir con Tabaré Vázquez. ¿Vos pensás lo mismo? Yo pienso que hay una composición del electorado que es indudablemente favorable al Frente Amplio. Ese es un dato de la realidad, es lo que nos dicen los propios encuestadores y en esto coinciden todas las encuestas que hemos contratado a los efectos de informarnos de esa realidad. Sí, la importancia del Partido Independiente se puede llegar a dar hasta en la segunda vuelta entonces, porque ese porcentaje puede ser el que decida el presidente de la República. Claro, en ese caso serán los ciudadanos los que tendrán que decidir, ¿verdad? ¿Ustedes no se van a pronunciar? Ese será un tema que lo abordaremos después del 26 de octubre, pero yo soy de los que creo que los votos no se llevan debajo del brazo, que felizmente la gente decide con su propia cabeza, y eso es una buena práctica en un país democrático. ¿Vos ya sabés que vas a votar en segunda vuelta? Sí. ¿Pero no lo decís públicamente? No lo digo públicamente. ¿Y verás si lo haces en la carrera rumbo al balotaje? ¿O ya decidiste que nunca lo vas a decir? Yo creo que esa es una discusión que tenemos que dar en el partido a partir del 26 de octubre, pero realmente yo creo que los dirigentes no debiéramos pronunciarnos. Que en realidad la gente tiene que resolver libremente, con su propia cabeza, lo que es mejor para el país. Salvo que, claro, lo que pasa es que si votás en blanco o anulado es distinto, porque es mucho más fácil decirlo, si votaste en blanco o anulado. Es más difícil pronunciarte si vas a votar a uno de los dos, ¿no? Exacto. Claro. Es indudable, eso, el pronunciamiento por un voto en blanco o anulado... Es una papa. Es una forma es más fácil de decirlo, es verdad, es así. Iván, ¿qué presupuesto tienen para esta última recta final de la campaña? ¿Cuánta plata tienen para publicidad en televisión, en radio? En realidad nosotros hicimos una cosa diferente. Nos planteamos desde el principio de la campaña lo que era el presupuesto global. Nosotros más o menos, para tener una guía, nos tomamos como base del presupuesto del Partido Independiente para toda la campaña lo que equivale al financiamiento que recibimos del Estado como... Por remuneración por los votos obtenidos en la campaña anterior. Eso nos permite manejarnos con, digamos, con cierta flexibilidad y sobre todo lo que procuramos es realizar un acuerdo de toda la publicidad, fundamentalmente en el medio masivo que es el tema de la televisión, ya de antemano sabiendo lo que íbamos a gastar. O sea que de ese punto de vista... ¿Cuánto es? Y en total nosotros estamos previendo, la campaña total está en el entorno de entre 800 y $1 millón. ¿Y qué porcentaje de eso ya gastaron y qué porcentaje queda para este mes final? Esa pregunta
no lo recuerdo, pero No. digo, pero en realidad el grueso de la parte publicitaria la gastamos ahora, En lo que va a empezar ahora. en lo que va a empezar ahora. Claro, porque aparte, a ver, usted... Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido cartelería de vía pública, que es un gasto importante, pero no es, Sí. no es el determinante, y después cartelería menor, o sea que en realidad... Y ustedes previo a la interna no tenían que volcar mucha plata porque no había necesidad de gastar en una Exactamente. contienda en la que no Nosotros había lucha electoral. privilegiamos el gasto para la elección nacional y fundamentalmente para este último mes, que es donde, digamos, el partido tiene que hacer publicidad fundamental en lo que tiene que ver con la televisión. Muy bien. ¿Cuáles pensás que fueron los errores que cometió Tabaré Vázquez en esta campaña? Bueno, yo creo que comenzó una campaña siendo prácticamente como un candidato que recién ingresaba a la arena política. Me pareció que siendo un expresidente de la República debió haberse planteado una campaña más por lo alto, no ingresar en la arena política ni sobre todo en el contacto directo con el electorado, que fue la tónica que tuvo. Me parece mucho más acertado este último tramo de la campaña, donde ha tenido participación como la de la rural, con los demás candidatos a la presidencia, pero además en esta última lógica que han hecho de presentaciones públicas sobre distintos temas que tiene una dinámica totalmente distinta y encuadra más en lo que es un expresidente de la República que apunta fundamentalmente a presentarse como un estadista, ¿no? ¿Y pensás que Luis Lacalle Pou, que es el rival a vencer por el Frente Amplio, se equivocó en algo? Yo creo que la campaña le ha quedado un poco larga para lo que era la estrategia que desarrolló desde el punto de vista de marketing. Es una campaña que en todo caso tiende a agotarse y bueno, la pregunta que uno se hace es si esa estrategia le va a rendir hasta el último tramo de la elección. Ya, estamos hablando de que queda un mes. La de la por la positiva y la de no responder a los agravios o a las críticas. Yo creo que allí ese tono de campaña de alguna manera tiende a agotarse. ¿Y a quién favorece la decisión que tomó Bordaberry, que bueno, ahora la interrumpió, pero esa decisión que tomó Bordaberry semanas atrás de apuntar a Lacalle Pou y criticarlo a él, ¿favoreció a alguien? Yo creo que a Lacalle Pou. Creo que claramente esa rispidez existente entre integrantes de un mismo bloque termina favoreciendo a uno de los contendientes. Al que viene mejor, no. Y también puedes hacer la lectura de que favoreció al Frente Amplio, porque el Frente dice, y bueno, Bordaberry está haciendo el laburo por nosotros. Eso también es una forma de mirarlo, pero en todo caso yo creo que como los vasos comunicantes entre el Partido Colorado y el Partido Nacional son muy fuertes, cuando el votante del bloque blanco colorado percibe que alguien de alguna manera está generando problemas que afectan al propio bloque, me parece que castiga al que inicia al que hace esos planteos, ¿verdad? ¿Tienen previsto hacer alguna caravana como hacen los tres partidos tradicionales? Yo ya ahí meto al Frente Amplio como uno de los partidos tradicionales, ¿no? ¿Tienen previsto hacer una caravana de esas multitudinarias como hacen Frente Amplistas colorados y blancos? En principio no está previsto, nosotros estamos pensando en hacer un acto de cierre, eso sí, lo estamos organizando y viendo cuál va a ser el formato que va a tener esa instancia. Porque siempre se puede decir que el Partido Independiente, que es el cuarto partido político, capaz que corre un riesgo organizando una caravana, porque se puede mostrar con mucho menos gente que la de los partidos grandes. Es así, y yo diría que hoy, si hay un dato de la realidad, es que en general la prescindencia de la política por parte de la ciudadanía está presente. Esta ha sido una campaña mucho más fría, estamos a un mes de la elección y de hecho no hay un calor en la calle. Hay menos militancia en todos los partidos. Totalmente. ¿Sabes? Es como que la gente tuviese otras actividades que son más entretenidas que la de militar. Exactamente, pero además de eso, las convocatorias son muy acotadas y esto es una realidad de todos los partidos. Me parece que eso ha sido un cambio que de alguna manera también se corresponde con la desilusión de mucha gente que votó al Frente Amplio, ¿no? Iván, muchas gracias por visitarnos. Ha sido un gusto, Mariano, mucha suerte en este emprendimiento. Arrija, que pases bien. Que pases bien. Suerte.